Vamos a continuar con la tercera conferencia de la mañana para presentar al doctor José Abelardo Paucar Camacho. Él es ingeniero en administración para desastres y gestión del riesgo por la Universidad Estatal de Bolívar, acá en Ecuador. Es máster en planificación y gestión de riesgos naturales por la Universidad de Alicante, España. Es doctor por la Universidad de Valencia, España. Docente universitario, investigador, consultor, autor de publicaciones de libros y artículos científicos en las áreas de riesgo, de desastre, medio ambiente, desarrollo local y ordenamiento territorial con 24 años de experiencia. Profesor principal de la carrera de Ingeniería en Riesgo de Desastre, es director de la carrera de Ingeniería en Administración para Desastres y Gestión del Riesgo y es coordinador académico de la maestría en Prevención y Gestión de Riesgo de la Universidad Estatal de Bolívar, profesor ocasional en la maestría de Construcciones con mención en Administración de la Construcción Sustentable en la asignatura de Riesgo e Impactos Ambientales de la Universidad Católica de Cuenca, profesor ocasional en la maestría de Investigación en Prevención y Gestión de Riesgo, módulo Fundamentos de Gestión de Riesgo en la Universidad Técnica de Manabí. Le vamos a dar la cordial bienvenida al doctor José Abelardo. Él viene desde la provincia de Bolívar para hablarnos sobre la evaluación de riesgos para el proceso de ordenamiento territorial a escala local. Bienvenido, doctor. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a los presentes aquí en el Congreso de Prevención y Gestión de Riesgo que se está realizando en Machala. Igual un saludo cordial a los compañeros y colegas profesionales y personas que nos escuchan también en nuestro país hermano Perú. Un cordial saludo y felicitando a los organizadores por este evento, tanto en nuestro país, Ecuador, como en el Perú. Continuando con el ciclo de conferencias, vamos a compartir una experiencia de la Universidad Estatal de Bolívar. En nuestro país tenemos la carrera de Ingeniería en Riesgo de Desastres, una de las universidades públicas de nuestro país, que es pionera en América Latina y en nuestro país en trabajar en temas de formar profesionales de gestión de riesgo desde 1993. Es decir, tenemos ya casi 30 años que hemos formado profesionales a nivel de nuestro país y que nuestro objetivo como universidad es justamente a través de nuestros profesionales apoyar a los procesos que desarrollan las instituciones públicas o privadas, tanto desde el ámbito nacional hasta el ámbito local, con el objeto de ir generando una cultura de la gestión de riesgo en los territorios y además apoyando a las competencias que tiene cada una de las instituciones de los territorios para trabajar el tema de riesgos y plasmar que las políticas públicas que también se conviertan en acciones concretas en los territorios, ya que como universidad que tenemos las tres funciones principales, la academia, la formación de profesionales, la investigación y la vinculación, estamos predispuestos para apoyar en cualquier parte de nuestro país con nuestro personal docente y estudiantes para fortalecer los procesos que se vienen desarrollando en cada uno de los territorios de nuestro país. Uno de los temas importantes que hoy en día se ha considerado necesario incrementar o implementar como un eje transversal en los procesos de desarrollo de la planificación, la gestión y el ordenamiento de los territorios es incorporar la evaluación de los riesgos, ya que lamentablemente si no conocemos qué riesgos puede afectar a nuestro territorio y vamos generando un modelo de desarrollo, a la larga ese modelo de desarrollo, ese proceso de desarrollo que tiene un territorio puede verse afectado por la presencia de eventos peligrosos como son los sismos, los deslizamientos, inundaciones, erupciones volcánicas o cualquier otro tipo de evento que está presente en los territorios o que puede afectar a los territorios. De ahí la importancia que hemos hecho un trabajo en algunos gobiernos locales y en este caso particular con el gobierno cantonal o municipio de la ciudad de Huaranda, donde está sentada nuestra universidad. Entonces, lo que hay que considerar también es que nuestro país, como ya han comentado los compañeros expositores también, nuestro país es un país multiamenaza. Tenemos desde toda la
la peligrosidad sísmica que está determinado por las zonas de peligro, que siendo la principal zona la línea costera por la actividad tectónica de placas que también ya expuso el coronel ingeniero Yepes, y además también al interior de nuestro país también tenemos presencia de fallas geológicas activas que hacen que nuestro país tenga una alta peligrosidad sísmica. De igual manera, eventos de actividades volcánicas, que tenemos volcanes muy activos en nuestra parte continental, de igual manera en la parte insular. Tenemos todo el efecto también producto de la actividad sísmica y en algunos casos volcánica, pero sobre todo sísmica, toda la amenaza de tsunamis que también afecta a la línea costera de nuestro país. De igual manera, la susceptibilidad a movimientos de masa por la irregularidad de la topografía y la presencia de eventos climáticos como las fuertes precipitaciones hacen que en nuestro país estemos propensos a los deslizamientos. De igual manera, las inundaciones, los déficits hídricos y otros tipos de amenazas que prácticamente han tenido ya incidencia en nuestros territorios. Entonces, considerando que nuestro país es un país multiamenaza, hay que considerar también que en el caso de nuestra población ha ido aumentando el crecimiento urbano, es decir, la migración del campo a la ciudad. Si bien es cierto, en la década de los 50 mayoritariamente la población vivía en las áreas urbanas. Entonces, esta concentración de población, infraestructuras, medios de vida en las áreas urbanas hace que crezca el riesgo en las ciudades, crezca el riesgo en las zonas. De ahí la importancia de que los procesos de ordenación que van desarrollándose en los territorios tengan un proceso ordenado, un proceso planificado del crecimiento mismo que nuestras ciudades, en el caso de censos, se ha evidenciado el gran crecimiento urbano que se ha tenido, aunque entre el censo 2000 y 2022 ha habido un cierto estancamiento. Seguimos con el mismo porcentaje del 63% de la población urbana y un 37% en la población rural. Pero esto, como hemos dicho, evidencia las zonas de riesgo creciendo en las ciudades, y esto prácticamente en cualquier país de igual de nuestra América Latina, y en el caso particular de nuestro país, vemos cómo el crecimiento urbano va, al no haber ya en muchos casos en las zonas destinadas para los crecimientos urbanos, o en muchos de los casos no hay facilidades para el acceso, quizás por los costos que representan comprarse un predio para construir en zonas más seguras o zonas propicias para el desarrollo urbanístico. Entonces, lo que hace nuestra ciudad a las zonas de riesgo, como en el caso, por ejemplo, especialmente en las ciudades de la sierra, crecen a las zonas de quebradas o las zonas de las laderas inestables, o en las partes de la costa o en la parte de la región oriental, crece a zonas bajas, a zonas propensas a las inundaciones. Entonces, por eso es que prácticamente el riesgo en nuestras ciudades ha incrementado, la vulnerabilidad y la exposición a las amenazas que están presentes en el entorno ha aumentado, y muchos de los eventos que quizás no hemos tenido fenómenos de la vulnerabilidad y el crecimiento de la exposición a eventos como inundaciones o efectos como los últimos eventos sísmicos que hemos tenido graves impactos en ciudades costeras, especialmente en las provincias de Esmeraldas, Manabí y recientemente también aquí en El Oro. Entonces nos evidencia obviamente que el crecimiento urbano concentrado en las ciudades aumenta este grado de exposición y de vulnerabilidad y nos hace de una amenaza o peligro que está presente en los territorios. De ahí la importancia que hoy en día debemos de estudiar el riesgo de manera integral. En el enfoque conceptual del riesgo de desastre que se va construyendo en los territorios, se habla de la relación de tres elementos. Por un lado, si bien es cierto, hay elementos naturales que siempre han estado presentes en el territorio y que lo van a seguir, como la presencia de un río, la presencia de una falla geológica, territorio, son elementos naturales, pero al haber una intervención humana, hace que esos eventos naturales o elementos naturales se conviertan en una amenaza, o la actividad misma del ser humano hace que también exista amenazas antrópicas. Entonces, de ahí genera la primera variable del riesgo, que es la amenaza, y que está presente en todos nuestros territorios, desde el país más desarrollado al país menos desarrollado. En el caso nuestro, obviamente, estas
elementos naturales nos ha afectado ya en la historia del desarrollo de nuestros territorios. Los modelos de desarrollo que van generando nuestras sociedades han propendido a modelos de desarrollo que generan condiciones de vulnerabilidad, que nos hacen susceptibles a los efectos de esa amenaza que puede presentarse en el territorio. Entonces, la sociedad, los medios de vida, las infraestructuras presentan unas condiciones de vulnerabilidad porque precisamente los modelos de desarrollo que se dan en nuestros territorios no tienen procesos ordenados. Muchas de las veces se ha aumentado la pobreza la inequidad en los modelos de desarrollo, haciendo que exista mayor pobreza y por lo tanto la pobreza también genera condición de vulnerabilidad, ya que no toda la población posiblemente puede construir una vivienda con técnicas de sismo resistencia por el costo, o puede acceder a zonas adecuadas para el proceso de crecimiento urbano o tener acceso a equipamientos y servicios, y por lo tanto se genera la condición de vulnerabilidad de nuestros territorios. Y la ocupación de esos territorios de manera tan desordenada y sin una planificación adecuada hace que ocupemos de esos espacios de riesgo, y por lo tanto la exposición aumenta, sumada a la condición de vulnerabilidad y la presencia de la amenaza, dan como producto final el riesgo de desastre, y nos hace que nuestros territorios tengan esa probabilidad de que en algún momento se pueda materializar un evento, sea una inundación, un deslizamiento, un sismo, y por lo tanto causarnos daños e impactos y por lo tanto afecta el proceso de desarrollo de esos territorios. Por eso la importancia de que trabajar en estudiar en nuestros territorios estos dos escenarios, ya que permanentemente vivimos en un escenario de riesgo porque están presentes las condiciones de vulnerabilidad y los elementos expuestos. Ese escenario de riesgo va creciendo en el tiempo si nuestros gobiernos locales, nuestras instituciones y nosotros como sociedad intervenimos para prevenir los riesgos. Esto aumenta en el tiempo. Eventos que posiblemente son cíclicos, como por ejemplo el fenómeno del Niño, las erupciones volcánicas, la actividad sísmica, que son algunos eventos cíclicos, pasará en el tiempo los impactos sociales, muertes, heridas, personas damnificadas, materiales o dependiendo del evento, los impactos ambientales serán mucho mayor. Por el contrario, si trabajamos preventivamente con medidas de prevención, de mitigación, educamos a la población, preparamos a las instituciones, a las del Estado, el sector privado se prepara, tiene personal capacitado, planes de prevención, planes de emergencia, de contingencia, es decir, hay toda una estrategia de prevención, el riesgo disminuirá y por lo tanto, si un evento se presenta, los impactos serán menores. Por eso es que la importancia de los procesos tiene que incorporarse en el proceso de planificación y desarrollo de los territorios, porque si no, las experiencias negativas ya lo tenemos en todos nuestros países, especialmente en nuestro país, todo el impacto que ha causado en los procesos de desarrollo en la escala nacional y sobre todo en la escala local. De ahí, como por ejemplo, podemos ver en un estudio que hicimos comparativamente entre el nivel de desarrollo que tiene un país con los impactos de los desastres medidos en muertes, en personas afectadas y en pérdidas económicas comparadas con el Producto Interno Bruto de un país, se puede ver claramente entre la década del 81, 90, 91, 2000, 2001 y 2010, que los países más desarrollados, los países que tienen un nivel de desarrollo muy alto y alto, son los que menos cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes, personas afectadas por cada 100.000 habitantes o pérdidas económicas comparadas con el Producto Interno Bruto tienen. Y además, si hay un evento importante, ellos tienen mayor capacidad, mayor resiliencia para recuperar en un corto plazo. Por el contrario, los países que tenemos menor nivel de desarrollo, que hay un desarrollo bajo o no hay un desarrollo planificado, no se está tomando en cuenta los riesgos, tenemos los mayores impactos. Por eso es que se ve en la lámina como los países de nivel de desarrollo medio y sobre todo bajo son los que mayor cantidad de muertes, personas afectadas y pérdidas económicas han sufrido por efectos de los desastres principalmente naturales. Entonces, de ahí que incorporar, como estamos recalcando en esta presentación, es que necesariamente el tema de riesgos tiene que estar incorporado en los procesos de planificación y gestión del desarrollo por el impacto mismo que nos ha causado, el retraso que nos provoca en nuestros territorios. Creo que en eso tenemos varios ejemplos. En el año 2010 hubo varios eventos sísmicos. En el caso de Haití, el terremoto fue de 7.0 en la escala de Richter y los daños fueron bastante grandes porque justamente afectó en la capital
de Haití en la ciudad de Puerto Príncipe. Y en ese mismo año en Chile y sobre todo en Japón hubo un evento de 7.5, mucho mayor en los efectos que causó la energía misma liberada. Pero Japón o Chile ya se recuperaron en un corto o mediano plazo. Y sin embargo Haití todavía tienen procesos que están en reconstrucción casi ya después de 13 años. Entonces el nivel de desarrollo que tiene un país, un territorio, incide en la capacidad para recuperarnos después de un desastre. Entonces, los gobiernos nacionales y locales y las instituciones que estamos en el territorio tenemos la obligación de que en todos los procesos que hacemos la gestión del desarrollo, ir incorporando el tema del riesgo de desastres. En el caso de nuestro país, igual para poner un ejemplo de cómo la economía, que es medida a través del Producto Interno Bruto, medida en dólares, el porcentaje de crecimiento económico, cómo vemos cuando ha habido un gran evento especialmente nos ha afectado a la economía. Por ejemplo, el evento del fenómeno del Niño del 82-83 causó un grave impacto en la economía y hizo que decrezca la economía en el PIB a menos del 0.34%. Luego hubo un terremoto importante que fue en 1987 que principalmente afectó al oleoducto transecuatoriano, cuya base económica es de nuestro país, y sobre todo en la historia habla de que es la mayor cantidad de muertos que hemos registrado, 5.000 muertos en ese evento del 87. Luego ha habido otro evento importante en el fenómeno del Niño 97-98 que ya golpeó la economía, pero a eso sumado la crisis económica que sufrió por la crisis financiera que hubo en nuestro país, prácticamente es la peor crisis económica que hemos tenido en nuestro país y que prácticamente perdimos nuestra moneda nacional y entramos en un proceso de dolarización a partir del año 2000, pero justamente fue ya por efectos del fenómeno del Niño, sumado a todo el manejo y la crisis financiera que hubo en nuestro país. Luego ha habido eventos importantes, como el evento del 2016, que también ha causado un grave impacto económico en nuestro desarrollo de nuestro país. Entonces, todos esos impactos hacen ver necesariamente que la gestión del riesgo tiene que incorporarse no solamente como un discurso, sino como una política de Estado y que debe estar incorporada en los instrumentos de planificación y gestión del desarrollo que manejan el gobierno nacional y el gobierno local. Por eso es que en el proceso de desarrollo local, las Naciones Unidas, a través del marco de Sendai, establece como un acuerdo que los países firmantes, del cual nosotros como Ecuador firmamos, a que incorporemos el tema de la gestión del riesgo, la reducción del riesgo de desastres en los procesos de desarrollo para que el desarrollo sea sostenible, sea equilibrado con el medio ambiente. Entonces, el riesgo y el desarrollo tienen que estar unidos y trabajar de manera responsable, diríamos, con todas las instituciones locales y también la sociedad. Y una de las estrategias que los expertos hablan que para trabajar la gestión del riesgo, una de las medidas más racionales, económicas, eficientes y sostenibles es el ordenamiento territorial, ya que con menos recursos podemos ir previniendo los riesgos. Por ejemplo, si una ladera es inestable o el estudio de inundación nos zonifica qué áreas son las posiblemente inundables en 50, 100 y 500 años, esa zona debería ser declarada como zona de protección. Con una ordenanza el municipio puede prohibir construcciones y evitar que ahí se asiente viviendas residenciales, equipamientos de infraestructura, y con eso estamos previniendo riesgos a futuro. Entonces, por eso es que los expertos hablan de que el ordenamiento territorial es básicamente un instrumento, una herramienta muy importante que hay que incorporar en los procesos de los territorios. Entonces, de ahí que en el caso de nuestro país tenemos avances importantes. La Constitución, como sabemos, el artículo 389 y 390 ya establece la responsabilidad que tiene el Estado en temas de gestión de riesgo como una política de Estado, y el 390 subsidiaria que establece los niveles de responsabilidad para cada nivel de gobierno en su territorio. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Administración Descentralizada establece competencias principalmente en los gobiernos municipales. El artículo 60 y 140 establece la necesidad que los gobiernos locales incorporen el tema de riesgo en su proceso de planificación y gestión y el ordenamiento de su territorio. El Código de Finanzas Públicas también establece de que para la inversión pública que va a hacer el Estado se cuente con estudios de riesgo o de gestión de riesgo ante los eventos naturales o antrópicos. Y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo, a través del Plan de Uso y Gestión del Suelo, también establece de que para los permisos y los usos de suelo que se dan
por parte de los gobiernos cantonales debe tener estudios de riesgo para saber en qué zonas se puede autorizar el crecimiento de zonas residenciales, comerciales, industriales, o todo el proceso de desarrollo que va a dar el uso, tanto en la parte urbana como en la parte rural, tiene que estar necesariamente incorporado el tema de riesgos. Entonces, de ahí, la LOTUS, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo, establece este proceso de ordenamiento territorial que es obligatorio para todos los niveles de gobierno, desde el gobierno nacional hasta el gobierno local, tiene que incorporar el tema del ordenamiento de su para que buscar un equilibrio en el desarrollo urbano, rural, se pueda acceder a servicios y podamos crecer de manera segura y ordenada, que prácticamente tiene como objetivo principal el ordenamiento territorial. Entonces, de ahí, si queremos ordenar nuestros territorios y crecer de manera segura, es importante la evaluación del riesgo y sus factores de amenaza, vulnerabilidad y exposición, principalmente en las escalas locales. Hemos considerado importante este tema porque es en cada territorio, de acuerdo a su realidad, que debe conocer cuáles son los riesgos, porque ningún territorio es igual a otro. La ciudad de Guaranda, que somos de la zona de la sierra, no es igual acá a la ciudad de Machala, tienen sus propios problemas, su topografía, su clima, su forma de pensar de la gente, de las autoridades, etcétera. Entonces, cada territorio tiene que evaluar el riesgo de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su territorio. Entonces, de ahí la necesidad de bajar las escalas. Quizás en muchos de los instrumentos que tenemos en nuestro país, como son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, al no tener mapas de riesgos a escala local, lo que generalmente se hace es cortar de los mapas nacionales que tienen escalas muy grandes y eso trasladarle al territorio que queremos analizar o a la escala provincial, cantonal o parroquial. Entonces, esos análisis quizás es muy general, pero para poder tener una mejor intervención en el territorio hay que hacer un estudio a detalle del territorio y en ese sentido es bajar la escala, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guaranda, hemos logrado realizar conjuntamente con el municipio y otras instituciones nacionales y de cooperación internacional que nos ha permitido financiar y hacer estudios de microzonificación sísmica. Para de esa manera, el mapa de peligro sísmico, que es a escala 1 en millón, bajar la escala 1 a 25.000 o en el mejor de los casos 1 a 15.000, pero eso tiene un costo y en ese costo las universidades que estamos en el territorio y sobre todo los gobiernos locales que son los que van a servir o van a utilizar esta información en su planificación territorial, hay que hacer una inversión. Entonces aquí tenemos la diferencia que quizás en el mapa nacional Guaranda está en la zona 4 de alto peligro sísmico con un grado de aceleración de 0,35 GALS, pero ya estudiado a detalle, se puede ver que hay zonas que, de acuerdo a la calidad, al tipo de suelo, van a tener mayor efecto, mayor peligro sísmico, y entonces en esas zonas habrá que regular el uso de suelo para no permitir construcciones de alta densidad. O en el caso, por ejemplo, en la ciudad de Guaranda, y creo que algunas ciudades de nuestro país, tenemos centros históricos, y que esas viviendas, si están en zonas de alta amenaza sísmica, serán de alto riesgo, ¿no? Porque son viviendas antiguas, patrimoniales, que están ubicadas en algunos casos en zonas de alta peligrosidad sísmica. Y esta importancia de estudiar ya el riesgo en escala local es muy importante. Por ejemplo, en el estudio del geofísico, que es el ente responsable del monitoreo sísmico y volcánico en nuestro país, de la Escuela Politécnica Nacional, en un estudio que hicimos en el año 97, se pudo establecer de que un sismo de larga distancia de más de 220 kilómetros, cuyo epicentro fue en la frontera entre Manabí y Guayas, viajó 220 kilómetros la onda sísmica y produjo efectos de intensidad 8 considerados como grandes terremotos en la ciudad de Guaranda, que está a una distancia grande. Entonces, claramente decían los técnicos que eso se debe a los factores locales, especialmente puede ser a la calidad del suelo, que llegó la onda sísmica a la ciudad y se amplificó la onda sísmica en sitios que son de suelos de mala calidad y por eso hubieron efectos de daños importantes a distancias bastante largas que en este caso afectó a la ciudad de Guaranda. Entonces esos efectos puede haber también en varios territorios de nuestro país, pero ¿cómo podemos detectar? Haciendo que ya con estudios más a detalle en nuestros territorios. De igual manera, mapas que tenemos disponibles a nivel nacional de amenazas de movimientos de masa, de deslizamientos, también lo podemos bajar a la escala local y ya revisando la topografía, los usos de suelo, el tipo de pendiente y otras variables que permiten determinar igual cuáles son las zonas más propensas a deslizamientos en el territorio en la escala local, en este caso en la área urbana donde estamos haciendo la intervención.
De igual manera, las inundaciones, si bien es cierto, contamos con un mapa histórico, con un mapa geomorfológico que permite tener las zonas donde son propensas a inundaciones en nuestro país, pero en el caso, por ejemplo, del mapa de inundaciones de nuestro país, no aparece el río Guaranda, que es un río que atraviesa la ciudad donde está sentada nuestra universidad, pero haciendo un estudio de modelamiento con métodos hidrológicos e hidráulicos que tuvimos el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia de España. Hicimos un modelamiento para 50, 100 y hasta 500 años, que es la recomendación europea, que hay que hacer estudios para 500 años con el objeto de planificar de mejor manera el desarrollo de un territorio, especialmente considerando el riesgo. Entonces, bueno, al ser un río de montaña no había una diferencia significativa. Entonces, lo que recomendamos al municipio que para el proceso de ordenación de su territorio trabaje con el escenario de 500 años, aunque el caudal va a ser mayor, pero la inundación no hay una diferencia diferente con la de 50 años, pero obviamente el municipio es la que toma la decisión para ordenar o no su territorio considerando estos escenarios de riesgo, en este caso de inundación. Pero básicamente el modelamiento sí se comprobó porque ya en el año 2012 ya hubo una inundación que justamente las zonas que fueron identificadas como zonas inundables, a pesar que estamos en una parte alta sobre los 2.500, 2.600 metros sobre el nivel del mar, y bueno, la parte baja se inunda porque hay viviendas que están prácticamente en los cauces de los ríos, como se puede ver en la fotografía de la lámina. Entonces, de ahí la importancia de que en el modelo, el proceso que están incorporando los gobiernos locales, se incorpore el tema de riesgos para el proceso de la clasificación del suelo, la subclasificación del suelo, en los planes de uso y gestión del suelo hay que incorporar esta variable de riesgos, y por lo tanto de ahí va a salir las orientaciones para la norma urbanística para ver dónde se puede dar los permisos de construcción y qué tipo de construcciones se pueden desarrollar, y esto permite tener una base para el desarrollo ordenado de la ciudad. Considerando el plan de uso y gestión del suelo determina en cada cantón cuál es el suelo urbano y cuál es el rural. Nosotros, como ejemplo, hemos puesto un poco más de detalle el suelo urbano, por lo que concentra la mayor parte de población e infraestructura en el territorio. De ahí, al tener mapas a detalle, se puede hacer un mapa multiamenaza, y ese mapa multiamenaza permite determinar al gobierno local cuáles son las zonas de crecimiento urbano consolidado, las que están en proceso de consolidación, y cuáles son los suelos que deberían ser declarados zonas de protección para ir prohibiendo ya construcciones, principalmente por condiciones de riesgo. Lo que se puede ver en la lámina en color verde, esas son las zonas que deben ser declaradas suelos protegidos por el alto riesgo que representa a los efectos principalmente de deslizamientos o zonas inundables en las riberas de los ríos y quebradas. Entonces, es un instrumento que al tener ya estudios detallados de la ciudad, se puede hacer estos mapas multiamenazas. Y en el caso de nuestro país, en las zonas de desarrollo que se dan en las ciudades se llaman polígonos de intervención territorial, igual para el uso de suelo. En este componente, para definir esas zonas de desarrollo, necesariamente tiene que estar el componente riesgo, además de la parte ambiental, morfológica, paisajística, socioeconómica, cultural, pero debe necesariamente estar el tema de riesgos. Y de ahí que en el modelo que realizaron el gobierno cantonal o municipio de Guaranda, las zonas de desarrollo que identificó y los tratamientos urbanos que se va a dar para la ciudad, está incorporado el tema de riesgo, como podemos ver. Basados en una ordenanza que ya fue aprobada en el 2001, se consideró los estudios de riesgo que hicimos como universidad, y sobre todo el municipio también lo realizó. Y en este caso, por ejemplo, hay una zona de desarrollo que es dos zonas consideradas como zonas históricas, donde están edificaciones patrimoniales, que en el caso de la zona histórica de Guaranda, la parte céntrica de la ciudad, está inclusive inventariada como por el Instituto Ecuatoriano Nacional de Patrimonio Cultural. Entonces, estas viviendas no se puede intervenir ni siquiera el mismo dueño sin el permiso de este instituto. Entonces, este centro histórico es una zona que presenta nivel de amenaza media y baja a los sismos, deslizamientos, pero al ser vivienda históricas patrimoniales presentarían niveles medios de vulnerabilidad también a sismos y bajo a deslizamientos, porque es básicamente una zona plana de la ciudad. Entonces, aquí obviamente la ciudad tiene que conservar, tanto por la cuestión histórica patrimonial, esta zona de polígono, y por lo tanto las pocas predios que quedan deben mantener ese paisaje urbanístico y considerar obviamente las normas de la construcción. En el segundo polígono de desarrollo, que es el área de sostenimiento, son áreas con el desarrollo de la ciudad.
y por lo tanto estas zonas ya son zonas de viviendas con equipamiento de alta densidad, ya tienen equipamientos, servicios, pero también presentan niveles de amenaza media. Entonces, pero esta zona sí es recomendable que pueden, porque son viviendas que pueden construirse respetando las normas, especialmente de la sismoresistencia, se puede desarrollar donde está ya consolidado y tiene equipamientos, servicios, avanzamientos. O una tercera zona, que es la de consolidación, que son zonas que tienen niveles de amenaza baja y media, pero todavía no tienen los equipamientos, no tienen los servicios, no tienen los avanzamientos, las calles. Entonces, esta es una zona de equipo, de servicios como agua, alcantarillado, niveles bajos y medios de amenaza a los sismos y deslizamientos. Por lo tanto, las recomendaciones que hay. La zona 4, que es una zona ya de alto riesgo, pero que tiene ya viviendas, equipamientos y servicios ya están consolidados, es población que se ubicaron en laderas inestables o en zonas de la ribera del río, que básicamente ya está consolidada y que difícilmente se va a poder reubicar a estas personas. Es una zona que debe integrarse a través de proyectos de mejoramiento integral, donde debe regular el municipio principalmente, ya tiene con su ordenanza aprobada que solo debe mantenerse unas viviendas de baja residencia, es decir, viviendas quizás a lo mucho hasta 2 pisos, las que ya están ahí, y en la medida posible ya no dar permisos de construcción, porque es de alta peligrosidad a los sismos, deslizamientos y también a las inundaciones en las riberas de los ríos. Pero al ser unas zonas ya consolidadas, entonces lo que tiene que tener es un mayor control municipio para no crecer mayor el riesgo en estas zonas. Las zonas nuevas de desarrollo son zonas que básicamente se incorporaron recientemente como suelos urbanos, pero igual no tienen equipamientos. Hay viviendas muy aisladas, pero básicamente no tienen equipamiento y servicio. Pero son suelos de buena calidad según los estudios geotécnicos. Y los niveles de amenaza son baja, la mayor parte del terreno es de amenaza baja. Entonces, esta es la nueva zona de desarrollo que la ciudad debería crecer. Allá está recomendado si va a haber nuevas oficinas administrativas, si va a haber un nuevo cuerpo de bomberos. De hecho, ya en esta zona se ha creado ya un nuevo mercado mayorista, también va a ir la zona posiblemente de la nueva terminal, es decir, hacia acá está destinado inclusive los polígonos de desarrollo industrial o polígonos industriales, porque son terrenos amplios, terrenos planos y que no es relativamente de mejor calidad y que por lo tanto es la recomendación que hacia allá debería ser una nueva zona de desarrollo para la ciudad. Y finalmente, considerando todas las zonas de peligro y considerando también la normativa ambiental, al menos 50 metros de protección de quebradas, estas son la zona de conservación ecológica y de riesgo. Entonces son zonas protegidas que ya están declaradas por el municipio, que en estas zonas básicamente se va a prohibir construcción, especialmente viviendas residenciales, equipamientos o servicios, porque son zonas de alto riesgo por la pendiente, por las crecidas de los ríos o las quebradas mismo, que la normativa nacional nos obliga a establecer un área de protección de quebradas. Entonces estas zonas son que básicamente el municipio tiene que tener un gran control, porque si permiten la construcción, porque son viviendas aisladas, no hay básicamente todavía viviendas en estas zonas, pero ahí dependerá del control del municipio, en que no debe permitir autorizar construcciones en esta zona, porque serían a lo mucho áreas recreativas, parques lineales, tipos de recreación, pero básicamente temporales, ¿no? Entonces aquí básicamente es la responsabilidad del municipio en controlar estas zonas de riesgo para que no crezcan en la ciudad. Entonces, por lo tanto, para ir cerrando la presentación, el crecimiento de las poblaciones urbanas ha aumentado la vulnerabilidad y la exposición a las amenazas. Por consiguiente, ha incrementado el riesgo de desastres en nuestro país. Y es necesario la evaluación de los riesgos y sus factores, tanto la amenaza y la vulnerabilidad, sobre todo en la escala local. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo, las instituciones públicas y sobre todo los gobiernos locales que tienen la responsabilidad de planificar el desarrollo y el crecimiento urbanístico, el crecimiento de la ciudad, en tener estudios a detalle para poder valorar cuáles son las zonas de alta peligrosidad para ir regulando y controlando y evitando que
infraestructura, los medios de vida de la población crezca en las zonas de riesgo. Y de ahí la importancia de este insumo para planificar y ordenar el crecimiento de nuestros territorios. Y por lo tanto, la inclusión de esta variable o componente riesgo de desastre en la planificación es muy importante porque a través de eso podemos generar procesos sostenibles. Si es el desarrollo que alcancemos los territorios, si tomamos en cuenta en riesgo, vamos a tener posiblemente menores efectos o menores daños en las familias o en todas las infraestructuras que se construyen con tanto esfuerzo de las familias o de los gobiernos, de la infraestructura pública o la infraestructura privada, que se ven gravemente afectadas cuando se presenta o se materializa un evento en nuestro territorio. Entonces, de ahí que debe necesariamente incorporar en estos instrumentos, como son los planes nacionales de desarrollo, que cada gobierno de turno tiene que desarrollar ese instrumento para gestionar el desarrollo de nuestro país, o los gobiernos locales que tienen los PDOTs, planes de desarrollo y ordenamiento territorial, o los planes de uso y gestión del suelo, que son instrumentos de planificación en los territorios. De ahí, las instituciones que estamos en el territorio, también la necesidad y sobre todo también la sociedad de involucrarse en estos procesos de gestión. Entonces, creo que es una responsabilidad y un compromiso en temas de reducción de riesgo de desastres. Con eso, muchísimas gracias y no sé si hay preguntas. Yo quisiera hacer una pregunta que de su información, que es una información muy interesante, muy valiosa. ¿Qué herramientas han utilizado para construir toda esta información, la cooperación internacional, la teledetección? ¿Qué herramientas han podido ser usadas para esta información? Sí, gracias, doctor. Sí, precisamente, bueno, en el caso ya de las microzonificaciones sísmicas ya se han utilizado métodos, en este caso ya de estudios geofísicos, geotécnicos para, el municipio hizo el esfuerzo de contratar técnicos para hacer sondeos geotécnicos y determinar la calidad del suelo y ver el comportamiento sísmico de acuerdo al tipo de suelo en la ciudad. Hemos hecho tratamientos de inundaciones con métodos hidrológicos, hidráulicos, para tener un mejor detalle del comportamiento del río y zonas inundables que podrían presentarse en 50, 100 y hasta 500 años. De igual manera, se ha utilizado ortofotos a detalle para tener un mejor análisis de los elementos expuestos. Entonces, el uso de la tecnología como la cartografía, las imágenes satelitales, los lugares especializados para modelamientos de sismos, de inundaciones, con el esfuerzo que puede hacer los gobiernos locales, o en este caso nosotros como universidades que estamos en los territorios, se puede apostar a los territorios para contar con estudios de riesgos con mejor detalle y de esa manera facilitar esta información al gobierno local, porque él es el responsable de planificar, gestionar el desarrollo y ordenar su territorio. En este caso, nosotros como entidad académica, lo que estamos propensos es con el talento humano en profesores y estudiantes y el desarrollo tecnológico que hoy en día, con las facilidades de compartir experiencias con otros compañeros de otras universidades o técnicos de otras instituciones, facilita también el intercambiar experiencias, conocimientos y tecnología para poder apoyar a los territorios en este tema de riesgos, que es necesariamente importante incorporar en la planificación y el ordenamiento especialmente de nuestras áreas urbanas que han los años, ¿no? Muchas gracias de nuestra parte. Si es que no hay alguna otra pregunta. Buenas tardes, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor, quería hacer una pregunta y también una observación. Usted hizo un gráfico para mostrar cómo los elementos de los países desarrollados impactan mucho menos que en los países subdesarrollados. ¿Cuál es la razón de esto? Yo vivo en los Estados Unidos, ¿no? Y he visto realmente, me pregunto siempre por qué las cosas en nuestro territorio, a pesar que se muestra un montón de estudios, conocemos un montón de indicadores que nos da la ciencia, pero ¿por qué no funcionan las cosas, no? ¿Por qué se dan eso?
Hay una diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. La ley en el país desarrollado funciona, los reglamentos funcionan, mientras que en el país subdesarrollado la ley no funciona, los reglamentos no funcionan, lo que se planifica no funciona, lo que se entrega como los técnicos a las instituciones queda ahí, porque los que a veces son los que dirigen las instituciones que toman decisiones para esto, no entienden, no les importa, no tienen la capacidad o son unos analfabetos científicos. Esa es la razón por la cual en este gráfico se muestra, digamos, latente eso, ¿no? Y eso se refleja en todo. Evidentemente, en lo que estamos hablando, se ve ahí. Por eso es que siempre he pensado, siempre menciono en conferencias, etcétera, de que la prevención básicamente es un proceso educativo, es un proceso político, es un proceso donde tiene que estar metida también la prensa. Obviamente nosotros como profesionales estamos entregando información que tiene que ser utilizada, pero que muchas veces no se utiliza o simplemente queda ahí. Y yo creo que es sinónimo de educación. Si no entendemos desde ese punto de vista la prevención, no se puede lograr cosas. Acá en Perú, por ejemplo, en las reuniones que se tienen, se conoce dónde son los riesgos más grandes, en Lima, por ejemplo, se conoce qué distritos son los que tienen más vulnerabilidad, se conoce qué casas se van a venir abajo, se conoce todo, entre comillas. La pregunta es, ¿qué hacemos para que eso no siga, para que cambie esa situación? Para que realmente no en el futuro no miremos eso, no seguimos con ese tipo de actitud, generando o creando, construyendo desastres. Lo felicito por su charla, realmente muy importante, muy interesante. Solamente quería hacer esa observación. Sí, gracias, doctor. Sí, justamente creo que en nuestras sociedades desarrolladas también nos falta esta cultura del cumplimiento. Quizás tenemos leyes, tenemos reglamentos, estudios, pero a veces no cumplimos o nos cuesta cumplir. Usted, como comentaba, de Estados Unidos, el caso mío en particular, tuve la oportunidad de hacer el doctorado en España, en la ciudad de Valencia, como tiene la normativa europea, ahí es de obligatorio cumplimiento en estos procesos de dar permisos de usos de suelo para el tema de las comunidades autónomas, en este caso, que manejan a través de las conciliarías. Entonces ellos sí hacen cumplir y la ciudadanía también, su gran mayoría, no cumplen la normativa. Creo que es una diferencia que en la cultura está cumplir la ley y hacer cumplir también por parte de las autoridades. Entonces creo que gran parte de esto se puede ir ganando también con educación, con información, quizás, bueno, nosotros como universidades también hemos estado siempre en el foro de que algún rato deberíamos incorporar en la educación desde la primaria, la secundaria hasta la universidad, también el tema de y en nuestra cultura de nuestras